Atención diseñadores, el día de hoy les tengo una excelente noticia. Elementor acaba de lanzar una nueva plantilla. Esta plantilla llamada Hello Big está disponible completamente gratis para nosotros, los que nos dedicamos al diseño de página web y utilizamos el plugin de Elementor. Esta plantilla viene, se podría decir, a sustituir lo que es Hello Elementor. Y lo que más me ha sorprendido de esta plantilla es que vamos a tener opciones dentro del área de cPanel, de widget, de Elementor para modificarla. Nos ofrece varios kits de plantilla que podemos configurar y es una plantilla que, como ellos nos hacen saber, viene diseñada para empresa. Esto quiere decir que podemos crear páginas relacionadas a tienda, la podemos hacer directamente con esta plantilla, y también podemos trabajar páginas para empresas, entre otras cosas que podemos diseñar con esta plantilla. Aquí nos muestra diferentes ámbitos relacionados a la plantilla. Como le dije, es completamente gratuita, es apta para principiantes. Eso quiere decir que todas las personas la van a poder utilizar y la van a poder configurar. Y en este video voy a mostrar el proceso de instalación, parte de lo que es el área de configuración de la misma, y vamos a hacer alguna prueba ya trabajando directamente con Elementor. Esta es la página oficial que se la voy a dejar en la descripción de este video. Si quieren saber más información sobre esta nueva plantilla, el día 9 de este mes fue lanzada esta nueva plantilla, así que ya vámonos ya directamente a lo que es el área de WordPress. Vamos a instalarla y vamos a ir haciendo el paso a paso para lo que es la configuración de la misma. Así que vámonos ya directamente a lo que es WordPress. Aquí me voy a dirigir a lo que es el área de plantilla. En este momento tengo instalado lo que es Hello Theme o Hello Elementor, la cual es la que estaré utilizando en lo que es el curso que el día de hoy que estoy grabando este video acabo de lanzar este nuevo curso, pero he decidido probar y utilizar en el curso lo que es esta nueva plantilla, porque es para aquellas personas que vayan a empezar a comenzar a trabajar con Elementor, se les va a hacer mucho más fácil por todo lo que trae la nueva plantilla. Así que vámonos a añadir nuevo y aquí vamos a escribir el nombre de la plantilla. Ahí lo acabo de escribir y aquí tenemos nuestra plantilla. Si nos vamos al área de detalle, aquí nos habla sobre la plantilla. Dice que es un tema para WordPress híbrido, completamente gratuito, fácil de diseñar para integraciones. Es como quien dice, es perfectamente para integrar con lo que es el maquetador de Elementor. Dice también que específicamente para sitio web de negocio, perfecta para principiantes, entre otras cosas. Así que vamos a instalarla. Aquí nos muestra parte de lo que sería las secciones de la plantilla. Vamos a darle a instalar. Vamos a esperar que termine este pequeño proceso y la vamos a activar. Y ya aquí tenemos nuestra plantilla activada. De una vez nos da la bienvenida y nos invita a que comencemos con lo que es el inicio de la configuración. Vamos allá. Vamos a darle el clic. Ya aquí vamos a esperar a que cargue y aquí me lleva directamente a lo que sería una pequeña librería de kit de plantilla, donde vamos a tener diferentes opciones. Como pueden ver, en este momento solamente tenemos una nueva plantilla. Espero que en el transcurso del tiempo vayan agregando más kits de plantilla, y sé que será así porque aparentemente Elementor está apostando mucho a lo que es este nuevo tema, según lo que he estado investigando, y sé que realmente van a agregarle más funciones con el tiempo. Vamos a visualizar esta plantilla. Vamos a esperar a que cargue. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería esta plantilla.
En caso de que usted esta plantilla le sirva para el proyecto que vaya a realizar, simplemente le vamos a dar a aplicar. Aquí podemos ir viendo todas las páginas que trae esta plantilla. En esta ocasión tenemos página principal y aquí tenemos lo que es el glosario de sitio, donde vamos a esperar a que cargue lo que son los colores de la plantilla, la tipografía. Aquí nos la muestra, entre otras cosas. Vamos a ir viendo las demás plantillas o kit de plantilla para ver de qué se trata. Por el momento, cada kit solamente viene con la página de inicio, pero ustedes en este momento están viendo la calidad de cada una de las plantillas. Vamos a ver esta para ver lo que podemos tener al utilizar estas plantillas. Como pueden ver, esta es una plantilla dedicada a lo que es mascota. Aquí incluso tenemos una sección que la podemos utilizar para agregar planes de precio y todo lo que ofrece cada plan. Volvamos otra vez. Vamos a ver otra por último. Esta es una de las que la primera vez que la vi me gustó bastante y es por todo lo que me ofrece para poder modificar. Como pueden ver, es una plantilla con un estilo moderno que se están utilizando en estos tiempos y vamos a hacer el proceso de instalación. Vamos a irnos aquí donde dice aplicar el key, le decimos que sí. Aquí nos sale este mensaje, vamos a darle a saltar y ya aquí comienza lo que es el proceso de configuración o de lo que es la plantilla. Ahí está importando tanto el contenido de la plantilla. Muy bien, ya aquí como pueden observar ha terminado lo que es el proceso de instalación. Realmente lo hace muy rápido. Algo que debo también decirle que puede hacer que les pase, porque a algunos compañeros le ha pasado que a la hora de querer importar la plantilla a veces le dice que el servidor no responde. En caso de que a ustedes les pase esa situación, porque le ha pasado a algunos compañeros, yo les recomiendo que lo intenten de nuevo hasta 2 o 3 veces, porque aparentemente los servidores donde están estos kits de plantilla están saturados, porque como les dije es algo nuevo y todo el mundo lo quiere probar, y más las personas que nos dedicamos a lo que es el diseño de página web. Así que si les pasa de que no le permite descargar la plantilla, inténtelo varias veces hasta que lo pueda lograr. En mi caso lo hizo bastante rápido y ahora simplemente voy a darle a visualizar para ver lo que ha instalado, y esto es lo que me muestra en este momento. Vamos de nuevo a lo que es, vamos a salir de aquí. Aquí también, después que instalamos las plantillas, he agregado una nueva opción donde si le damos al área de inicio, aquí nos lleva directamente al área de la edición de la página de inicio, visualización. Desde aquí podemos ir directamente a nombre de sitio, lo podemos personalizar, logotipo, colores del sitio y fuente del sitio. Cada una de estas opciones usted la va a poder editar directamente desde cualquiera de estos sitios. Vámonos a la página principal y aquí está cargando parte de las secciones que vienen de ejemplo dentro de esta plantilla. Como podemos observar, y aquí tenemos las secciones. Recuerden que las imágenes debemos de agregarlas, las imágenes que van directamente dentro de la página. Como siempre es muy sencillo, simplemente seleccionamos el área que queremos editar y nos abre la opción de editar esa sección que hemos seleccionado. Vamos a cambiar esta imagen para que vean que es bastante sencillo. Aún pueden ver, vamos a colocar otra imagen, la tenemos. Por último vamos a colocar esta imagen y así sucesivamente usted va a ir configurando y modificando cada uno del contenido que viene de ejemplo dentro de la página. En lo que es relacionado a lo que es la cabecera, esta es una plantilla que podemos dándole doble clic
comenzar a modificar directamente, al igual que el pie de página que lo tenemos aquí debajo, que simplemente dándole un doble clic aquí me pide guardar los cambios, algo muy importante para poder trabajar directamente con lo que es el área de pie de página. Ya desde aquí yo puedo modificar cualquiera de las opciones. Ya por último vamos a mostrarle los widgets que se han agregado nuevos para trabajar esta parte. Como pueden ver, son 5 widgets que podemos utilizar. Aquí tenemos lo que es un hero, aquí un flex hero, entre otras opciones que vamos a ir probando en el transcurso del tiempo. Como le dije, en el tutorial o en el curso que el día de hoy acabo de liberar, la primera parte, que les recomiendo si no lo ha visto que lo vea, porque ahí comenzamos desde cero en lo que es la configuración de tanto de WordPress como la instalación de los plugins que vamos a utilizar para este curso. Entonces, con lo relacionado a la plantilla, la que había instalado es Hello Team, que es la de Hello Elementos, y ahora vamos a trabajar con esta plantilla porque realmente veo que para una persona que esté comenzando desde cero es mucho más fácil modificar. Así que los que han visto ya el tutorial, instalen esta plantilla y usted también instálela para que la pruebe. Y en ese curso estaremos exprimiendo, sacarle el jugo a esta plantilla para ver todo lo que podemos hacer con ella. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, preguntas que tengan, alguna duda, me la dejen saber en la caja de comentarios. Trataré de estar siempre pendiente a cada uno de ellos para responderle lo más rápido posible. Si el contenido le ha gustado, apóyennos con un me gusta, un comentario diciéndome que le gustó esta plantilla. Y si usted no está suscrito, le pediría que se suscribiera para que así nos apoye en este proyecto. Así que me despido de todos ustedes y ya nos veremos en el próximo capítulo de nuestro curso de tu primera página web con Elementor Pro.